Hola, mi nombre es Emilio Baeza y hoy voy a presentar mi problema público con el tablero de análisis, que es incidentes automovilistas en México. Es un problema que ha ido creciente en nuestro país en los últimos 20 años y esto ocurre, según la hipótesis, por imprudencias de parte de los conductores, poniendo en riesgo a la sociedad civil y a los usuarios vulnerables de la vía pública, como son los peatones, los ciclistas, los motociclistas. Al día, alrededor de 12 mexicanos pierden la vida derivado a estos hechos, que son incidentes automovilistas. En esta tabla podemos comparar desde el año 2010 al año 2021, más o menos 10 años de muestreo, cómo los estados han tenido accidentes a lo largo de estos años y cómo cada uno de ellos, más en la zona norte del país, se ve más expresado la falta de educación vial y de distracciones por el mismo error humano. Aquí, en esta gráfica de barras, podemos ver cómo Nuevo León se ubica en el primer lugar con casi el 90%, más del 90% de sus causas son por el conductor, o sea, el conductor fue el responsable y nada más, o sea, hay igual otras medidas de causales como son las fallas del vehículo, que no pasa tanto, las malas condiciones del camino, que son más comunes en algunos estados que en otros, como Nuevo León, que es bastante común, pero podemos ver por ejemplo, Yucatán, que es mucho menos común la mala condición del camino y es mucho más común la del conductor. Igual podemos ir a, por ejemplo, Michoacán, y Michoacán nos da más o menos la misma data que Yucatán. Ahora nos vamos a otro estado como Chihuahua, al norte del país, y como alrededor de los años, Chihuahua sí tiene muchas más, o igual que cualquier otro estado, en causales del conductor. Vamos por aquí y aquí podemos filtrar por estado mucho más fácil. Pero igual lo podemos apretar porque está todo filtrado. Vamos a ver las comparaciones. Y las comparaciones igual nos muestran ahorita los últimos 10 años. En esta línea nos muestran los totales, nada más para incluir el total, decir incluir el total, para ver qué tan parecido está con las causas del conductor, cuando el conductor es el responsable. Y es casi la misma línea, solo miles más abajo, o sea que es muy, muy poco. Y las otras causales hay una gran diferencia de cientos de miles de accidentes entre un causal y el otro. Podemos comparar aquí, por ejemplo, el año 2020, mm, donde nos muestra lo mismo, que todo el año se comporta de la misma manera nuestra gráfica comparativa, que los conductores son causantes de la mayoría de accidentes a nivel federal debido a distracciones y errores humanos. Vamos a regresar aquí para ver la gráfica de dispersión, donde podemos ver más o menos lo mismo, como los conductores y esta tendencia sigue y sigue en todo el país, que los conductores son los más grandes causantes de esos accidentes. Si nos vamos un poco más para atrás, podemos apreciar cómo puede ser que se distorsione un poco la gráfica y haya más condiciones del camino, pero no es lo mismo porque igual sacamos de contexto que hace 30 años, 20 años no habían las mismas condiciones viales que las que hay ahora. Por eso, si acortamos la gráfica del 97 al 2005, podemos ver un poco más de distorsión, por ejemplo, en Jalisco, que otras causas, que son causas tomando en cuenta algún fallo en los semáforos o en seguridad o ese tipo de cosas hacen igual este tipo de daños, pero sigue estando muy por encima la causa del conductor. Aquí sí se puede apreciar el, el mal condicionamiento de la calle, pero si nos vamos a nivel general, los unos 24 años, sí sigue la misma tendencia en esta gráfica de dispersión.
sobre todo en estos estados que es más común, casi 1 millón de choques en los últimos 20 años, en Jalisco, por ejemplo. Y en esta tabla podemos ver ya de manera más general lo que pasa a nivel federal. Pues cada estado eh, varía en algunas condiciones, igual obviamente depende de la cantidad de coches que haya en las entidades federativas, pero varía en muy poco entre las tendencias, porque como se demuestra, como se comprueba la hipótesis, podemos darnos cuenta que efectivamente los mayores causantes de estos accidentes son errores humanos, son distracciones que se pueden evitar y que pueden salvar, aparte de muchas vidas, muchísimo dinero en gastos de reparación, de hospitales, en muchas ocasiones legales, de era de público. Entonces, sí hay una gran comparativa, una gran diferencia entre una causal, la causal mayor, más constante, que es la del conductor, a las otras, que pues sí hay incidencias, pero no cuestan lo mismo como costaría si implementamos más programas para la educación y responsabilidad vial. Muchas gracias.